¿Cómo está, doctor Luis Alberto Salgado? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodolfo. Buenos días, Alberto. Nuevamente. Y qué ocurrencia. Es un gusto compartir con ustedes nuevamente. Muchas gracias, doctor Luis Alberto Salgado. No lo estoy escuchando, fuerte. A ver si me suben un puntito para escucharlo mejor al doctor Salgado. Quisiéramos un análisis suyo, doctor, en relación a Brasil y el proceso del domingo último que ha motivado una segunda vuelta, por favor. Luego vendrán las preguntas de Beto Vega. Bueno, hablar Brasil, la importancia geopolítica como vecino nuestro del Perú, de Brasil y obviamente en América Latina y en América del Sur es el país de más grande extensión, área en América, ¿no? Y uno de los más grandes del mundo. Es un país con diversidad también, y en los últimos 20 o 30 años ha experimentado Brasil un crecimiento y una proyección tecnológica en la producción, en la fabricación, en la industria, etc. Brasil también, hasta la primera mitad del siglo pasado, tuvo férreas dictaduras, brutales dictaduras, que más o menos culminó ese proceso en el 85. Entonces, durante esas dictaduras han habido muchas heridas, ¿no? En un crecimiento relativo donde ese es otro gran tema que merecería un tratamiento en otro programa aparte, donde el crecimiento económico no se condice con la distribución social equitativa ni con el desarrollo humano, cosas muy distintas al crecimiento económico, sin obviamente desmerecer la necesidad y la importancia. Entonces, el enfrentamiento entre Ignacio Lula da Silva, que hasta hace poco había sido sentenciado, condenado por denuncias de corrupción a partir de un departamento en una suite que habría recibido su hijo de alguna empresa, etcétera, y fue apresado y fue detenido y procesado en una situación en la que el presidente que ganó en esas elecciones, porque a Lula obviamente no se le permitió ser candidato, que si hubiera sido candidato quizás otro hubiera sido resultado. Sin embargo, estos años últimos de presidente, bajo el presidente Jair Bolsonaro, han sido años muy ágidos, muy críticos, de mucha confrontación. Bolsonaro es un exmilitar que ha tenido declaraciones truculentas que han realmente soliviantado, han echado sal en las heridas, diciendo, por ejemplo, que el problema con los gobiernos militares anteriores era que no exterminó debidamente a quien debía exterminar, ¿no? Y su cercanía expresa, visible, declarada públicamente y varias veces con el señor Donald Trump, que como sabemos es una expresión realmente altamente corrosiva en la democracia en los Estados Unidos y obviamente en el mundo por la gravitación política, económica, militar, tecnológica de esta primera potencia de los Estados Unidos, que en este país se vive también su propio drama, ¿no? Como el señor Donald Trump, que está siendo denunciado por una multiplicidad de crímenes, felonías y graves delitos, ¿no? Entonces, en el caso de Lula me parece que lo absuelve la justicia, ¿verdad o no? La sentencia que sufrió Lula fue en un contexto realmente muy polémico, comparado con lo que vino después, y esto no es justificar. Yo creo que Lula cometió sí errores serios. Estuve en Brasil yo en el año 2010, 2011, y entendía desde ya, me entrevisté inclusive con un vicepresidente de Petro Brasil, ¿no? Que estaba interesado en esta proyección de un frente único de clases, de una democracia con libertad, etcétera. Entonces, el tema es que no quedó realmente definido y sin ninguna duda la presunta culpabilidad y responsabilidad de Lula da Silva. Pero en este caso, el recuerdo de sus dos gobiernos, de Lula, y bueno, luego vino Dilma Rousseff,
también del Partido de los Trabajadores, pero el recuerdo que tiene la inmensa mayoría de brasileños muy pobres, incluso de las clases medias, es un recuerdo de cierta bonanza, de cierto equilibrio económico, sin aspavientos, sin declaraciones agresivas, como sí ha padecido Brasil en los últimos años con Bolsonaro. Entonces, lo que ha ocurrido este domingo, se anunciaba inclusive una diferencia de a veces de 15, 17, 18 puntos de ventaja de Lula sobre Bolsonaro. Claro, si semanas antes, Luis Alberto, semanas antes se hablaba de que Lula ganaría en primera vuelta, llegaría a más del 50%, y sin embargo hemos visto que hay un estrecho margen. Así es, ahí hay un tema que habría que estudiar, algo parecido a lo que ocurrió cuando se proyectaba en los Estados Unidos a Hillary Clinton, que iba a derrotar de lejos a Donald Trump, y claro, lo derrotó por casi 3 millones de votos en el voto popular, pero por esta situación de 4 estados claves donde se concentró, y en este caso una de las denuncias es de la relación de la campaña de Trump con los rusos y con Putin específicamente, ese es otro tema, pero se gravitó para que fuera suficiente, a pesar de que Trump perdió por casi 3 millones de votos con Hillary Clinton, ya perdió por casi 8 millones de votos con Joe Biden en esta última elección, y también perdió el colegio electoral. Sin embargo, Trump salió elegido. Esta vez, obviamente, se equivocaron las encuestadoras, alguna falla tectónica hubo ahí en el proceso de encuestas, que finalmente arrojaron lo que ya conocemos, un resultado de 4 o 3 o 4 o 5 puntos de diferencia de Lula, que aventaja a Bolsonaro, y vemos qué pasa en la segunda vuelta que va a ser a fines de octubre. Muy bien. Entonces, vamos a ir, si me permite, con la pregunta de Beto Vega. Por favor, Beto, adelante. Doctor Salgado, buenos días. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Nos ha planteado usted un panorama que más o menos ya adentra a una etapa final, ¿no? Que es ya la conformación del próximo gobierno, y en el próximo gobierno y en el próximo parlamento brasileño la derecha va a concentrar un poder grande, ¿no? Inclusive ya usted nos ha tocado el tema del proceso, del caso particular que tuvo Lula con la justicia, pero justamente Sergio Moro va a ser senador, y el senador más votado de Paraná. Y el jefe de coordinadores de fiscales, el señor Delton Dalcini, creo, también va a ser diputado, ¿no? Entonces, esa correlación a nivel político institucional que se va a dar en el Parlamento va a dar pocas luces para emprender reformas que ha planteado Lula. Luis Alberto, antes de que responda la pregunta, me están pidiendo una brevísima pausa y luego regresamos con la pregunta, con la respuesta a la pregunta de Beto Vega, por favor. ¿Cómo no? Regresamos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo.
Seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos conversando desde Washington, Estados Unidos, con el doctor Luis Alberto Salgado, estamos hablando de Brasil. Hay una pregunta concreta que Beto ha hecho en relación a cómo ha quedado el tablero político brasileño a partir de los resultados en primera vuelta y cómo enfrentar eso, por ejemplo, en el marco de las reformas que se puedan dar con un nuevo gobierno. Luis Alberto, adelante, por favor. De acuerdo, efectivamente, esto es otro escenario en el cual, así como en Colombia, y como ya veremos si hay oportunidad de conversar sobre Chile, donde las fuerzas políticas van a tener que entrar en un proceso de enfrentamiento a la real política, la vida real, las posibilidades y sobre todo ver hasta qué punto prevalece el criterio de una relativa paz social, de una necesaria estabilidad política que trae estabilidad jurídica, inversiones, que trae también un entendimiento entre los sectores empresariales y los sectores laborales, con una posición por parte del Estado de árbitro quizá, pero también comprendiendo las urgencias y las necesidades realmente más críticas del sector, los sectores más pobres o empobrecidos del Brasil. Esto para una visión de estadista que sí creo que la tiene Lula, y no tengo la impresión que Bolsonaro está muy distante de tenerla por su propia decisión, ¿no? Esto va a ser un desafío para las fuerzas de izquierda, de derecha y de centro, en el cual los extremismos de derecha o de izquierda van a tener que quedar relativamente fuera de ciertas negociaciones, como está ocurriendo en Chile, y lo veremos en un momento, si eso es posible. En consecuencia, y en cuanto a la pregunta de las propuestas de Lula, son como las cartas de negociación que se presentan, las promesas en un contexto donde hay un sistema presidencial parlamentario, donde es necesario negociar y conversar sin perder de vista los objetivos centrales fundamentales de la nación, que en este caso se engloba, y la necesidad primero de satisfacer, ¿no?, necesidades básicas, apremiantes, que son las que generan realmente angustia, clamor y eventualmente protestas que se salen por la borda, y luego vienen las represiones, a veces inevitables, donde también se originan extraños en la cancha y donde se producen 5, 10 o 15 o 20 muertos y una centena de heridos, y donde la situación se complica más. Entonces, yo no creo que hay un itinerario concreto a lo que va a pasar en Brasil. Lo que sí creo y estoy seguro es que las fuerzas, tanto las conservadoras como las progresistas o de derecha o de izquierda, ¿no?, y van a tener que encontrar puntos de encuentro y de afinidad para, en el contexto de tener a un presidente, asumimos que puede ser Lula, alta probabilidad de que sea Lula, aunque no se descarta lo otro también, lo cual complicaría muchísimo más la situación en el Brasil y en la región latinoamericana además, ¿no? Entonces, esa es mi evaluación inicial. Yo no quiero ir a avanzar mucho más de ello. Lo que sí le puedo decir es que sin perder de vista los objetivos de la búsqueda de una sociedad democrática, equitativa, con ciertas reformas necesarias que serán materia de negociación a nivel del seno del Parlamento y las fuerzas políticas ahí, con la incidencia que puede hacer un presidente hipotéticamente que podría ser Lula da Silva, de gravitar a efectos de ir encontrando una estabilidad necesaria para, como decían algún político peruano, en el camino se van acomodando las cargas. Y en este caso, un punto final relativo que quiero decir, es que el tema de la paz social y la estabilidad, ¿no?, y de que no hayan conflictos sangrientos ni represiones sangrientas, sería un gran logro para el Brasil, lo cual es un valor importante, superior, que creo que subyace en la mayoría de la población en el Brasil y de las fuerzas políticas que no quieren la autodestrucción ni la confrontación sangrienta. Entonces, desde ese punto de vista, el instinto inteligente, reflexivo de las fuerzas políticas que tendrían muchísimo que perder en este caso, en el caso de una situación de un golpe muy fuerte
que desembocaría en el desbarrancamiento de la democracia en el Brasil. Yo creo que eso muy pocos lo quieren o lo buscan, porque hay una sensatez fundamental que es la que creo que debe ir y creo que irá prevaleciendo en el Brasil. Muy bien, muy bien. A propósito de sensatez, vayamos a lo de Chile. Ya sabemos lo que pasó con el planteamiento de una nueva constitución. La pregunta es, ¿qué tan debilitado está, si lo está, el presidente Boric allá en Chile? ¿Y qué le puede esperar a ese vecino país del sur? Luego de su respuesta, doctor Salgado, vienen las preguntas de Beto Vega. A ver, 3 o 4 puntos básicos. 2019, ¿no? Incendios en Chile, hecatombe, conmoción social en Valparaíso, en varias ciudades en el sur, en el norte de Chile, ¿no? Una exasperación frente a un tema central importante que no puede ni debe perderse de vista, y que es lo que mencioné al comienzo. El crecimiento económico de Chile, donde hasta el año 2018, 2019, muchos lo ponían como ejemplo en América Latina, pues esa imagen, ¿no?, de que crecimiento económico significaba necesariamente equilibrio social, bienestar para las mayorías, y que las cosas vacan por la mano invisible del mercado y del crecimiento caerán por su propio peso y que ya no era necesario más, ¿no?, desde ese punto de vista. Bueno, todo ese mito falso, ¿no?, se derrumbó drásticamente en el año 2019. Se convocó a un plebiscito para ver si se quería una nueva constitución, porque todo esto se daba en un contexto desde la constitución, entre comillas, o documento, le llamo yo, impuesto por la dictadura de Pinochet en 1980, luego de 7 años de un sangriento y de una represión donde fueron exterminados miles de seres humanos en Chile por la dictadura de Pinochet, y luego de la muerte o el suicidio o el asesinato de Salvador Allende en el Palacio de la Moneda. Entonces, esa nueva constitución, para comenzar, fue como la causa fundamental para muchos desde el punto de vista del marco constitucional de esta exacerbación y conflicto social en Chile, que derivó y desembocó en el 2019. Bueno, ¿qué pasó entonces? ¿Qué pasó entonces? Bueno, pues eso obligó y planteó al gobierno de Piñera en ese momento que le faltó reflejo, que le faltó criterio, le faltó inteligencia social para comprender en qué contexto se encontraba, y hubo un plebiscito que determinó que el 78% de los que participaron en ese plebiscito querían una nueva constitución. Es decir, es el comienzo, que no es todo, pero sí puede ser un buen comienzo para un replanteamiento de las relaciones en Chile y de una concepción, de una visión de país. Esto derivó en el año, o en las elecciones, ¿no?, de una convención constituyente, le llamaron, convención constitucional, donde fundamentalmente hubo, relativamente no hubo una participación adecuada, suficientemente mayoritaria, pero sí donde triunfaron las posiciones básicamente de izquierdas, y donde otro caso importante, hubo 17 representantes de los 155 que fueron designados por derecho propio de los pueblos originarios. Entonces, instalada la Asamblea Constituyente o la Convención Constituyente en 1921, tuvieron todo este año que ha culminado el 4 de septiembre, donde solamente el 38% de los que participaron en las elecciones votaron aprobando el nuevo texto y el 62% rechazándolo. Entonces, sin embargo, el documento, la Constitución de Pinochet, quedó herida de muerte en lo que llaman la Academia Chilena, ¿no?, y analistas políticos, un vicio de legitimidad. Vale decir, la Constitución del 80 de Pinochet no es legítima para casi el 80% de los chilenos. Este es un tema de fondo que hay que comprender por qué, a raíz de este revés político, porque fue una derrota política temporal y de cierta importancia, obviamente, para el gobierno de Gabriel Boric, esta derrota, o sea, el rechazo a la nueva constitución, inmediatamente, con buenos reflejos, el presidente de Chile, Boric, ¿no?, dijo que había que crear, o él estaba planteando un nuevo itinerario constituyente que era comprensivo de que Chile había hablado, y había hablado fuerte y con mucha claridad, aceptó la derrota, lo que hace un estadista inteligente, ¿no?, y decir, iniciamos un proceso de negociación, lo cual pasó una semana después, es decir, el 11 o el 12 de septiembre, tanto
los dirigentes en el Congreso chileno, que hay 50 senadores y 155 diputados, las fuerzas moderadas de derecha y de izquierda, oposición y oficialismo, comenzaron a conversar. Oye, esto no puede ser que nuevamente expongamos a Chile a que nos incendien las ciudades y que haya centenares o miles de muertos. Esa es la sensatez, Rodolfo, Beto. Muy bien. Luis Alberto, tenemos que ir a una brevísima pausa. Lo he notado en la última parte un poquito como hincha de Boric, pero ya viene la pregunta de Alberto Vega en relación al tema. Así que unos segunditos y regresamos, Luis Alberto. Bueno, ya, pero no soy hincha de Boric, de acuerdo. Ok. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, nos quedan 5 minutos conversando con el doctor Luis Alberto Salgado, analista internacional desde Washington, Estados Unidos, estamos hablando de Chile, la pregunta de Beto Vega. Sí, doctor Salgado, el peor escenario para Boric era justamente este, ¿no? O sea, que gane el rechazo por más de 15%, casi ha llegado al 20% la diferencia entre el apruebo y el rechazo, pero eso configuraba que en el escenario de la política de alianzas que tenía Boric adentro, estamos hablando de los socialistas, el Partido Radical, algunos demócratas y cristianos, tuvieron una posición también en la última etapa bastante débil, ¿no? Todos los expresidentes, Frey, Elwin, ¿no? Dijeron, bueno, rechacemos para aprobar, o sea, ellos cuestionaban de alguna manera la propuesta constitucional, ¿no? Entonces este escenario tan difícil ha planteado pues una nueva correlación, porque justamente este ex bloque de la concertación ahora se ha sumado pues a revisar varias de las propuestas progresistas que tenía la constituyente la constitución que no ha sido aprobada. Entonces, ¿cómo adentramos a este nuevo escenario de debilidad política? Porque hay una debilidad en los aliados, en los cercanos al gobierno de Boric. Claro, en tu pregunta, Beto, viene cargada de respuesta también. Entonces, precisamente, tanto Álvaro Elizalde, el presidente del Senado, como Raúl Soto, el presidente de diputados, ambos de los partidos de la concertación o de la coalición progresista o democrática de izquierda o democrática liberal en Chile, coadyuvan en la posición también de Boric, ¿no? Y lo que pasa, un poco haciendo un comentario brevísimo, cuando uno escucha declaraciones sensatas, reacciones que uno considera inteligentes, de equilibrio, sin arrogancia, de estadistas o de jefes de Estado, pues uno tiene que reconocer eso. Y eso es lo que está ocurriendo en Chile. Ir al fondo del tema, por ejemplo, las posiciones de Elwin, presidente, que fue en su momento socialista, y estoy seguro que Michelle Bachelet iba por ahí también, o del mismo Frey, hijo de Eduardo Frey, de la democracia cristiana, que también fue presidente de Chile, ambos, padre e hijo, van por ese camino de la democracia cristiana en su momento. Entonces, en el camino de entender que algo ocurrió con el proceso anterior, y entre esas cosas que se fue erosionando la credibilidad, la presencia y la capacidad de incluir de la convención constituyente anterior que fracasó, entre comillas, ¿no? o sin comillas, el 4 de septiembre, es, por ejemplo, comprender
que se comenzó a generar dudas muy fuertes con respecto al tema de la plurinacionalidad y de las autonomías territoriales de los pueblos indígenas en Chile, ¿no? O del tema de que no estaba garantizada supuestamente la propiedad de las casas, de las viviendas de los sectores pobres y medios chilenos con la constitución o el proyecto que se estaba planteando. Estas dudas fueron erosionando y sobre todo en el tema de los pueblos originarios se planteó la posibilidad de que Chile comenzara a perder su identidad histórica, y este es un tema muy fuerte y muy serio que hay que tenerlo presente, ¿no? Entonces, y con lo cual, por supuesto, Elwin o Michelle Bachelet o el mismo Frey, pues se dieron cuenta y ellos eran expresión de esta preocupación que podría convertirse en un momento de angustia, de decir, oye, Chile va a dejar el Chile nuestro que queremos, y por eso es que en las nuevas negociaciones que se empezaron a producir y que subsisten todavía desde el 12 de septiembre, en la nueva Asamblea Constitucional sería 100% elegida, sin designaciones a dedo ni nombramientos institucionales, acompañada por un comité de expertos y que sería sometido luego a un plebiscito de participación obligatorio, vale decir, obligar a los chilenos, oye, no puedes desentenderte, aquí la democracia está en juego, el futuro, el presente y el futuro de Chile, tienes que participar, equivócate o no, pero tiene que expresarse su voluntad masivamente en las próximas elecciones que someterían un nuevo texto. Entonces, estos son ejemplos, yo creo, Rodolfo y Beto, y nuestros oyentes, para comprender, porque te digo, Juan, para que escuches Francisco y Elena, ¿no? Para comprender cómo en estos temas donde se va definiendo la identidad histórica de un país, aún con sus contradicciones, sus problemas, sus altibajos, sus injusticias, sus déficits, pues tiene que ir prevaleciendo una sensatez por parte de los sectores o las clases gobernantes, unidos realmente en una democracia muy dinámica como expresión viva de los pueblos que supuestamente o realmente representan. Entonces lo que está ocurriendo en Chile es eso precisamente. Ya no quieren regresar a 1973. Yo estuve unas semanas antes de la caída de Salvador Allende durante un mes en el Cono Sur, en Chile, en Argentina y en Uruguay, recorriendo por tierra. Era yo estudiante universitario, mi primer año de Derecho, ¿no? Y recorrí por tierra y veía cómo estaba exasperado tanto los sectores de la Unidad Popular como los sectores de la derecha, y una confrontación terrible que derivó al 11 de septiembre del 73 con el bombardeo de La Moneda, la muerte de Salvador Allende y el exterminio de miles y miles de chilenos. Muy bien. Jóvenes que planteaban a su vez ya exasperadamente la revolución ya, lo cual dio paso y permitió y validó, entre comillas, ¿no? Como pretexto sangriento de la dictadura y el golpe fascista de Augusto Pinochet. Así es. Ya no quieren regresar a eso. Claro, Luis Alberto, el tiempo nos ha ganado lamentablemente, pero estos diálogos de los días miércoles está tan bonito que le voy a pedir que en la próxima semana, el próximo miércoles, sigamos conversando de estos temas internacionales, si le parece. Con todo gusto. Correcto. Rodolfo. Luis Alberto, muy amable, un fuerte abrazo. Muchas gracias. A ustedes. Hasta luego.